En la última clase estábamos viendo pues monos EPI y pues cómo se ven en conjuntos comunes y corrientes, ¿no? Donde hay elementos y las funciones se pueden evaluar en esos elementos. Y entonces pues bueno, pues recordemos aquí la definición de mono y EPI. Mono es alguien que se puede cancelar por la izquierda, ¿no? Entonces la conmutatividad de ese diagrama pues dice que estas dos composiciones son iguales, ¿no? Entonces si las composiciones son iguales, entonces las funciones x y y eran iguales, ¿no? Como que f se puede borrar del lado izquierdo. En cambio, cuando uno pone epi, entonces las composiciones que estamos suponiendo que son iguales, dado el diagrama que está ahí, es ahora hacer f primero y luego g, es lo mismo que hacer f primero y luego h, ¿no? Entonces si esto sucede, entonces pues g es igual a h, es decir, ahora f se puede eliminar por el lado derecho en estas igualdades. Y entonces pues sí, queríamos ver cómo se ven estos dos conceptos en conjuntos comunes y corrientes. Y pues bueno, entonces el primero vamos a ver que mono es equivalente a ser inyectiva. Entonces para demostrarlo, pues bueno, hay que hacer dos implicaciones. En la ida tengo que suponer que f es mono. Además tenemos que dar dos elementos de A, de tal forma que cuando les aplico f van a dar a lo mismo. Y entonces pues queremos demostrar que A1 es igual a A2. Pues bueno, entonces la definición de mono viene pues con objetos y flechas y cosas por el estilo. Entonces yo quisiera traducir estos elementos a flechas, ¿no? Y pues sabemos que todo elemento induce una flecha que empieza en 1 y termina en ese conjunto A en este caso. Y pues con el abuso de notación la función se llama de la misma manera que el elemento, ¿no? De tal forma que este 1, que es el unitario de un punto, satisface que A1 evaluado en el punto es este elemento A1 y la función A2 evaluada en el único punto del dominio es este elemento A2. Bueno, entonces pues bueno, teníamos ahí pues una forma de representar elementos con funciones y pues este abuso de notación. Y entonces la igualdad que está acá, que f de 1 sea igual a f de A1 sea igual a f de A2, implica que este diagrama es conmutativo, ¿no? Pues si toman el camino de arriba, va a quedar al puntito, lo vamos a mandar a A1 evaluado en el puntito, que es A1. A1. Y luego pues f lo va a mandar a f de A1. Y en el camino de abajo, voy a poner de otro color, al único puntito pues lo evaluamos en A2 y pues llegamos al elemento A2 y con f pues llegamos a f de A2. Entonces pues nuestra hipótesis dice que esos dos caminos son iguales, es decir, el diagrama es conmutativo. Y como el diagrama es conmutativo y f es mono, entonces la observación aquí antes de esto es que como f de A1 es igual a f de A2, entonces el diagrama anterior ese de allá arriba es conmutativo. Y como f es mono, entonces las funciones A1 y A2 son iguales. Y pues si las funciones A1 y A2 son iguales, entonces se deben de evaluar de la misma manera, ¿no? Y entonces el elemento A1 es lo mismo que la función A1 evaluada en ese único puntito, que es lo mismo que A2 evaluada en ese puntito, y esto es lo mismo que el elemento A2. Entonces si las funciones son iguales, entonces los elementos serán iguales, ¿no? Y viceversa, de hecho, pero bueno. Entonces como f es mono, A1 es igual a A2, como elementos o como funciones, da lo mismo. Y entonces ya tenemos la inyectividad de f. Si f es mono, entonces es inyectiva. Y entonces ahora el regreso. Entonces supongamos
que F es inyectiva y que pues tenemos un diagrama conmutativo como en la definición de mono. Entonces X y Y son funciones y tenemos que las composiciones son iguales, es decir, que esto conmuta. Pongo entre paréntesis que entonces las composiciones son iguales, ¿no? Que esta es nuestra hipótesis. Y pues con esto queremos demostrar que X es igual a Y. Entonces, para demostrar que dos funciones son iguales, necesitamos demostrar que tienen el mismo dominio y codominio, pues que ya se ve aquí en el dibujito. Y entonces lo único que hace falta es demostrar que tienen la misma regla de correspondencia. Entonces, pues tomamos un elemento del dominio y veamos que X de t es igual a Y de t. Pero pues bueno, hay que usar la hipótesis que tenemos, la inyectividad de F. Y entonces, pues no voy a ver en un principio, de manera, digamos, directa, que X de t es igual a Y de t. Más bien voy a usar, pues, mi otra hipótesis, que es que este diagrama conmuta, es decir, esta igualdad de funciones, para ponerla en t, ¿no? Entonces, por hipótesis, tenemos que estas dos composiciones evaluadas en pues cualquier elemento, en particular ese que yo tomé, esa t que yo tomé, dan lo mismo. Y por definición de composición de funciones, esto es pues evaluar así, ¿no? F evaluado en X de t y F evaluado en Y de t. Ambos son iguales. Y luego entonces pues tenemos que F es inyectiva, F en este elemento es igual a F que evaluado en este otro elemento. Y entonces tenemos que X de t es igual a Y de t, como queríamos. Y entonces pues las funciones son iguales y así F es un mono. Entonces quedó inyectiva, sí, solo sí, mono. Y entonces pues lo siguiente es ver si podemos hacer lo mismo con epi y su proyectiva. Entonces en la clase comentamos algunas dificultades acerca de la ida y entonces pues vamos a empezar con el regreso y voy a hacerlo en la categoría de conjuntos abstractos. Y entonces voy a necesitar recordar algo adicional, ¿no? Teníamos que axiomas de S es que pues S tiene un objeto terminal y además uno de los axiomas es que ese terminal es separador. Y esto significa que aquí debería haber un cuantificador universal, que si tenemos que si para todo punto de un elemento le voy a poner aquí al cuantificador universal. Entonces, si para todo punto de A tanto F como G son iguales, o sea, si para todo elemento global de A este diagrama conmuta, entonces F y G eran la misma flecha. Entonces esto es lo que voy a usar para pues hacer la demostración de una vez en conjuntos abstractos y no solamente en conjuntos comunes y corrientes. Si no sale en S, pues eso implica que también es cierto en conjuntos, ¿no? Pues bueno, entonces estas son las dos cosas que voy a usar, que S es separador y pues la definición de separador, ¿no? Basta con revisar en elementos globales para poder concluir que F y G son iguales. Y entonces para la suprayectividad, pues para que supra implique epi, pues tenemos por hipótesis que F es suprayectiva, ¿no? Entonces, pues lo escribo aquí. Para cualquier elemento global existe un elemento global así, de tal forma que al aplicarle F a ese que existe, me da el que había tomado. Es decir, este triangulito es conmutativo. Además, para demostrar que alguien es epi, se empieza suponiendo que un diagrama conmuta, ¿no? Y después se demuestra que dos funciones son iguales. Entonces, pues, pongamos el diagrama que estamos suponiendo que es conmutativo, que ahora se ve así.
G y H hacia C. Entonces supongamos que además este es conmutativo. Entonces tenemos esas dos hipótesis que quedaron ahí a la izquierda de esta página. Tengo que el triangulito es conmutativo y que pues ese diagrama también es conmutativo, ¿no? F seguido de G, F compuesto con F seguido de G es lo mismo que F seguido de H. Y entonces veamos que G es igual a H. Entonces yo quiero demostrar la igualdad de dos flechas, que es justo lo que dice la definición de separador, ¿no? Concluye la igualdad de dos flechas. Y entonces pues yo quiero ver qué pasa esto de acá con pues, las flechas correspondientes, ¿no? Con dominios y condominios correspondientes a nuestro problema. Y entonces lo anoto de todas formas. A ver, para ver que G es igual a H, usaremos que 1 es separador, ¿no? Entonces como 1 es separador, la implicación que está en la parte de arriba de la página es cierta, y entonces pues veremos que se satisface el antecedente, ¿no? Es decir, veremos que pasa todo esto. Tenemos B, que lo voy a hacer un poquito más abajo para que me dé un poco más de espacio. Entonces tenemos estas dos flechas que queremos demostrar que son iguales, G y H. Y lo que dice arriba es que basta con que yo vea que para cualquier elemento global de B, ambas composiciones son iguales. Es decir que si hago B y luego G, es lo mismo que hacer B y luego H, ¿no? Esto es lo que quisiera demostrar. Y entonces pues ya tomé un elemento arbitrario de B, y entonces uso mi hipótesis de su proyectividad, ¿no? Que andaba por acá. Para cualquier elemento que haya tomado en B, yo sé que existe un elemento global de A, de tal forma que este es conmutativo. A ver, voy a borrar tantito los cuantificadores. Supongamos que ya dije sea B, un elemento global de B. Y entonces pues existe un elemento global de A, que llamé A minúscula, tal que F y luego A es lo mismo que B. ¿No? Y entonces pues ya todo lo demás, digamos, es movimiento de manos, ¿no? El primer paso sería, pues voy a empezar con G y luego B, ¿no? Que es este camino de acá, ¿no? Como el triángulo es conmutativo, ese camino que está ahí debe de ser lo mismo que hacer A, F y luego G, ¿no? Entonces eso es lo que escribo aquí. O sea, B minúscula es lo mismo que F de A, ¿no? Entonces esto se ve así. Y luego entonces pues uso que este diagrama de acá es conmutativo, es decir, hacer F y luego G es lo mismo que hacer F y luego H. Y entonces yo ahorita iba aquí, ¿no? A, F y luego G. Y entonces esa F y luego G la puedo intercambiar por F y luego H, ¿no? Y entonces se va a ver así. G, era la que iba a cambiar. H, F y luego A, ¿no? Entonces ya estoy en este lado de abajo. Y pues finalmente, de nuevo uso la conmutatividad del triángulo para cambiar a FA por B. Y entonces voy a terminar acá, con B y luego H. Y entonces esto es B y luego H, que es la igualdad que quería demostrar. Y entonces, como uno es separador, la conclusión es que G y H son iguales. Y entonces, pues, F es EPI. Entonces, para la ida no es pues algo que nos pueda salir ahorita en la categoría de conjuntos abstractos. Y de hecho, pues en conjuntos comunes y corrientes va a usar algo más. Ese algo más, pues podría ser nuestro siguiente axioma, ¿no? Y entonces, pues primero empiezo, digamos, con una definición. Si tenemos dos flechas, una que va de A en B
y otra que va de regreso, es decir, de B en A. Y entonces suponemos que la composición da la identidad de esta composición, primero S y luego R. Si eso es la identidad, entonces S se llama sección, una sección de R, y R se llama retracción, una retracción de S. Entonces, el axioma que necesito usar para que me salga es que todo EPI tiene una sección, ¿no? Y entonces voy a usar este axioma para hacer la implicación que hace falta. Y pues bueno, hacerla de una vez en la categoría de conjuntos abstractos. En conjuntos comunes y corrientes, a la ZFC, pues la C es de elección. Y entonces pues se va a valer también este axioma en conjuntos comunes y corrientes. Y entonces pues esta demostración también sería válida en conjuntos comunes y corrientes. Entonces también esto lo voy a hacer en la categoría de conjuntos abstractos. Y entonces pues ahora tomemos un EPI, ¿no? Con mismo codominio y codominio como en el enunciado de la proposición. Y entonces por axioma de elección, F tiene una sección. Digamos que esa sección se llama S, que tiene que ir de B en A, ¿no? Tiene que ir al revés. Y entonces lo que se satisface es que si hago primero la sección y luego F, eso es la identidad en B. Ahora pues quiero demostrar que F es suprayectiva. Para demostrar que F es suprayectiva, tengo que dar un elemento global de B y demostrar que existe un elemento global de A que al componerlo con F me regresa a este B con el que empecé. Y entonces pues tenemos esta situación ahorita. Tomé este elemento global, acá va F, y F tiene su sección que se llama S. Y entonces pues incluso en lo que llevo de diagrama se ve qué es lo que debo de poner, ¿no? La única forma de llegar de 1 a A en lo que está escrito aquí pues es pasando por B, ¿no? Es decir, haciendo la composición de B y luego S. Y entonces eso es lo que voy a poner. Primero voy a hacer B y luego hago S. Y entonces esta es mi propuesta al elemento global de A, que pues estamos tratando de demostrar que existe, ¿no? Aquí ya lo construí usando la sección. Y entonces quiero ver que si hago F de ese elemento global, me regresa B, ¿no? Pero bueno, esto ya es bastante fácil, ¿no? Porque la composición es asociativa. En un principio, pues ese FSB viene asociado así, ¿no? Porque pues posee estos dos juntitos. Luego entonces, pues bueno, para pues escribir más, la podemos asociar de esta manera. Y pues mi hipótesis es que hacer S primero y luego F es la identidad. Y entonces esto es la identidad en B compuesta con B y la identidad es neutro para la composición. Y entonces ya me quedó el elemento global que construí componiendo al elemento global con el que empecé junto con la sección, es de tal forma que al aplicarle F, al componerlo con F, me regresa al elemento con el que empecé. Y entonces, pues usando axioma de elección, EPI implica suprayectiva. ¿Va? Entonces, técnicamente esto fue todo lo que vimos. Entonces, pues ahí se queda